Bueno, primero la bienvenida entre amigos. Eh, Señor embajador Enrique Ojeda, señor embajador de España en Chile, señor presidente del Tribunal Constitucional de España, Juan José González Rivas, señor magistrado del Tribunal Constitucional de España, Antonio Narváez Rodríguez, señor secretario general del Tribunal Constitucional de España, Andrés Gutiérrez. Gracias a Dios tenemos toda la oportunidad de habernos conocido en el pasado y, y sean estos saludos algo más que mera formalidad, es un ejercicio de un aprecio continuo y de un largo y un volver a encontrar. Y este volver a encontrarnos tiene una, a veces quizás larga historia y una corta historia, también tiene que ver con viajes. Y así como un 20 de septiembre del año, ¿cómo se llama? 1519, partiendo en la desembocadura del Guadalquivir, ahí en Sanlúcar de Barrameda, con 5 navíos, se realizó una expedición que tiene que ver mucho con esta semana, porque es el primer contacto real de la historia española con la historia de Chile. Esos descubrimientos del estrecho en los 500 años que se celebró justamente esta semana, entre ayer y antes de ayer, tiene que ver con ese primer vínculo, con esa historia larga. Y estamos en un vínculo de números cerrados también, que tiene que ver con nuestra profesión. No solo son 500 años, sino que también estamos en el marco de los 100 años de la justicia constitucional concentrada, identificada en los tribunales constitucionales de Austria y Checoslovaquia. Y es lo que nos hermana en nuestra determinación. Pero dando pasos también tiene que ver con nuestros 50 años del Tribunal Constitucional chileno, creado un 23 de enero de 1970, y dando pasos largos tiene que ver en particular con sus 40 años. Con 40 años que en términos estrictos desde el momento de funcionamiento y de instalación, el 15 de julio de 1980, dan pie a una de las magistraturas constitucionales que realmente se han vuelto emblemáticas en términos de modelos de desarrollo de justicia constitucional. La pandemia quiso que no pudiésemos celebrarlo allá mismo. ¿Cuánto nos hubiera gustado haber tomado un taxi blanco con la línea roja, un taxi blanco y rojo, o bajarnos en el metro Islas Filipinas, ahí en línea 7, y acercarnos a Domenico Scarlatti y haber gozado de la dimensión que ustedes tienen como poco de ser anfitriones de lujo? Eh, pero hay otra forma, y esta es una de las que queremos dedicar, la forma a distancia, y no queríamos dejar pasar el año sin tener la oportunidad de celebrar con ustedes estos 40 años. Eh, Doy con esta pequeñísima introducción paso a la presidenta del Tribunal Constitucional chileno, María Luisa Abraham, quien ha desarrollado una extensa eh, carrera desde el punto de vista público en nuestro país. Ella es abogada de la Universidad Católica de Chile, se ha desarrollado en el ámbito público desde sus inicios en ODEPLAN y ha trabajado en un montón de organismos públicos, desde el Consejo, Comisión Asesora Presidencial para fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia pública, hasta organismos públicos propiamente tales, el Consejo de Alta Dirección Pública, Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Consejo Directivo de Sistema de Empresas Públicas, llegando a ser jefa de asesores del presidente de la República entre los años 2010 a 2013, siendo designada por el presidente de la República ministra del Tribunal Constitucional y siendo entre nosotros como pares, siendo electa presidenta del Tribunal Constitucional en agosto del año pasado. Tenga usted la palabra, presidente.
al magistrado Narváez, Andrés Gutiérrez, embajador don Enrique Ojeda, mucho gusto, encantado. Celebramos hoy día un nuevo encuentro entre nuestros tribunales, marcados por la distancia, dada la emergencia sanitaria internacional que nos aqueja. Ello ha impuesto a nuestras magistraturas la necesidad de adaptarse y tomar medidas para seguir impartiendo pronta y eficazmente justicia constitucional. Esta reunión, por otra parte, demuestra que pese a las restricciones del contexto sanitario global, mantenemos la voluntad de cultivar y estrechar nuestras relaciones. En el inicio de este encuentro, es un honor para mí, como presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, rendir homenaje a vuestro tribunal en el marco de sus 40 años de ininterrumpida vida institucional. Nosotros, recientemente, hemos conmemorado 50 años desde la creación de nuestro tribunal en enero de 1970. Aunque al poco de creado fue eliminado en 1973, para luego ser reinstaurado en 1980 y profundamente modificado el año 2005. Como es sabido, el nacimiento de la justicia constitucional es algo relativamente reciente, pero que de manera indudable representa una conquista esencial a la concreción del Estado de Derecho. Aquella surge vinculada al control del legislador democrático, permitiendo garantizar el respeto de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico desde quien detenta la representación del pueblo, para producir leyes que han de regir en un determinado estado, en un tiempo y en un lugar dado. En América, la aparición del control constitucional se produce con la conocida sentencia del juez Marshall en 1803, Marbury versus Madison, en que el Tribunal Supremo determinó que la Constitución es la norma superior, al igual que se encuentran supeditados todos los poderes públicos en ella instituidos, incluido el legislador. Por primera vez, de modo claro, se afirma la supremacía de la Constitución frente a la ley, determinando la aplicación de la inaplicación de esta por ser inconstitucional. 100 años después de este hito, surgen en Europa los tribunales constitucionales, como órganos separados de jueces y tribunales ordinarios. Ello a instancias del jurista austríaco Hans Kelsen. La justicia federal austríaca de 1920 estableció un tribunal constitucional encargado de defender la Constitución frente a los atropellos del legislador. Luego de creado en Austria, la existencia de tribunales constitucionales se replicó en toda Europa y con el paso del tiempo en el mundo entero, constituyendo una institución cada vez más vigorosa e importante para los estados de derecho. En España, la creación de un tribunal del orden constitucional se adelantó por muchos años a la creación de tal órgano en nuestro país. Como ya señalado, fue en 1970. La Constitución española, de 9 de diciembre de 1931, en su artículo 1123, creó un tribunal de garantías constitucionales, al que se le atribuyó, junto con otras materias, el control de la constitucionalidad de las leyes mediante un recurso de inconstitucionalidad que podía ser interpuesto incluso por los ciudadanos, dando lugar a una suerte de acción popular en resguardo de la Constitución, como también mediante consulta de constitucionalidad de leyes por los tribunales de justicia. Sin embargo, ese tribunal tuvo un breve funcionamiento, siendo marcada su existencia por la guerra civil. Alcanzó a dictar pocas sentencias. Destaca la doctrina como uno de los casos difíciles que resolvió desde la suspensión del Estatuto de Cataluña en sentencia de 5 de marzo de 1936. Varias décadas después, se vuelve a crear en España un tribunal constitucional. Lo hizo el título 9 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, estableciendo un órgano de configuración muy diversa a aquel creado por la Constitución de 1931, y que estableció un sistema de control de constitucionalidad que, matices más, matices menos, propio de su originalidad, se condice con los sistemas austríaco y alemán de justicia constitucional, configurando así un sistema de justicia constitucional concentrada y especializada frente a la justicia constitucional difusa o bien compartida con otras jurisdicciones. Además de la función consustancial de control de constitucionalidad de la ley, el constituyente de 1978 le confirió atribuciones vinculadas a la protección de los derechos fundamentales, a la resolución de conflictos que se plantean entre los poderes constitucionales y para velar por el reparto
el respeto del reparto constitucional de competencias entre el Estado central de las comunidades autónomas y el Estado central. Su efectiva constitución como tribunal se produjo el 12 de julio de 1980, dictando su primera resolución jurisdiccional el 11 de agosto del mismo año. Desde entonces ha funcionado ininterrumpidamente, cumpliéndose en julio recién pasado sus 40 años. 40 años que sin duda son señal de madurez y consolidación institucional. En 4 décadas, el Tribunal Constitucional Español ha ejercido profusamente sus funciones, lo que se ha traducido en un gran acervo de sentencias. Desde su creación, se ha constituido en un referente para el resto de los tribunales constitucionales, y especialmente los latinoamericanos, no solo por el hecho de compartir idioma y raíces, sino muy especialmente por la calidad y profundidad de sus fallos. Me referiré brevemente a algunas de esas sentencias, que muestran la labor del Tribunal Constitucional de España, cómo ha contribuido de manera significativa y efectiva al tránsito desde el Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, usando las palabras acuñadas por vuestro primer presidente, como también al desarrollo del Estado democrático, velando por el respeto de los derechos y libertades que la Constitución española protege y ampara. En este sentido, ocupa un lugar muy especial, a mi juicio, la sentencia número 4 de 1971, caso ley de régimen local, en recurso de inconstitucionalidad, donde vuestro tribunal se pronuncia sobre la supremacía constitucional y las normas pre- y postconstitucionales. Allí sienta varios principios básicos relativos a la relación entre Constitución y normas legales anteriores y posteriores a ella, defendiendo la competencia del tribunal para examinar su compatibilidad con la Constitución. Notoriamente relevante fue la sentencia número 15 de 1982, caso objeción de conciencia en recurso de amparo. Allí, el tribunal se detiene sobre la fuerza vinculante directa de la Constitución, confirmando la doctrina de que los principios constitucionales son origen inmediato de derechos y obligaciones y que vinculan a los poderes públicos. Así, incluso tratándose de los derechos que requieren de configuración legal, la demora del legislador en desarrollarlos no puede privarlos de todo contenido. Otro tanto acontece con la sentencia 11 de 1981, caso decreto ley de huelga en recurso de inconstitucionalidad. Este fallo merece ser observado desde la perspectiva del contenido esencial de los derechos fundamentales. Si bien el fallo desarrolla dos posibles caminos, se arriba a una tesis que ha permeado en múltiples latitudes, de que se rebasa o desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de su necesaria protección. Merecen especial énfasis los aportes del Tribunal Constitucional Español respecto a la aplicación, con matices, de los principios constitucionales del orden penal al ámbito administrativo sancionador, que sin duda propiciaron un profundo cambio en el modo de entender las relaciones entre el Estado e individuo. Se trata de la sentencia Roel 18 de 1931, cuyo motivo tercero determinó, comillas, que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Cierre comillas. Estos fundamentos de igualación entre penas y sanciones administrativas vino a propiciar una transformación profunda en el modo en que el Estado ejerce sus prerrogativas sancionatorias, antes indiscutidas por faltarse la legalidad, algo propio del Estado legal de derecho. Estas competencias de castigo hoy se hallan sometidas al tamiz constitucional y a la revisión de su eventual disconformidad con la Constitución, conclusión a la que se ha arribado posteriormente en muchos otros ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro, gracias al valor intrínseco y empuje transformador que dicha decisión significó. En otro orden de materias, quiero destacar el enorme trabajo que sostiene el Tribunal Constitucional de España en el desarrollo de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que actualmente coordina el magistrado Pedro González Trevijano y que impulsa la Secretaría General de vuestro tribunal en la persona de don Andrés Gutiérrez. Esta coordinación se traduce en un permanente diálogo judicial en una perspectiva horizontal y también en la adopción de posiciones comunes del mundo iberoamericano en las conferencias mundiales de justicia constitucional. Esta es otra manera de reflejar
la trascendencia de la influencia de vuestra magistratura. Finalmente, me parece necesario rendir tributo a aquellos hombres y mujeres que en estos 40 años han entregado su talento, criterio, esfuerzo y dedicación a la compleja tarea de impartir justicia constitucional. El éxito y prestigio de un órgano, en buena medida, depende de quienes lo encarnan y lo han encarnado. Recordar especialmente a quienes ya han partido. Vuestro tribunal, en este sentido, ha despedido a muchos de sus magistrados eméritos, respecto de los cuales me resulta ineludible mencionar especialmente a 3. En primer lugar, a vuestro primer presidente, don Manuel García Pelayo, autoridad en el ámbito de derecho político y constitucional, con escritos que son fundamentales a nivel global respecto de la justicia constitucional y el Estado de Derecho. Seguida, y muy especialmente, a don Francisco Tomás y Valiente, quien también fuera presidente de vuestro tribunal, jurista e historiador insigne, cuya vida le fue arrebatada violentamente a los 63 años, en 1996, en un atentado terrorista perpetrado por él. Y a doña Gloria Beque Cantón, primera mujer catedrática en una facultad de Derecho, de la que luego fue decana, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar dicha calidad, en una universidad española. Igualmente fue la primera mujer nombrada como magistrado del Tribunal Constitucional Español, cargo en cuyo ejercicio le correspondió ser ponente en múltiples casos, entre los cuales el trascendente fallo sobre interrupción del embarazo y el derecho a la vida. Termino mis breves palabras celebrando la vinculación fraterna que existe entre nuestras magistraturas, dada la innegable esencia común que poseemos, vinculación que espero se mantenga para continuar con la realización de instancias enriquecedoras que nos permitan compartir conocimientos, experiencias y desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Le doy la palabra, antes de la introducción, a el presidente del Tribunal Constitucional Español, Juan José González Ríos. Don Juan José González Ríos, amigo nuestro, natural de Ávila, una vieja práctica de los españoles que identificar de dónde vienen, nosotros no tenemos esa práctica, natural de Ávila, cursó los estudios de bachillerato en el Real Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando de Madrid y los universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Debo decir que hoy mismo es un día muy particular porque hace muchísimos años él obtuvo un día como hoy su grado de doctor por la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y debo decirlo que lo obtuvo aún antes que nosotros, varios de los que estamos aquí, ni siquiera estuviésemos pensando en estudiar Derecho. Así que nos lleva muchos años por delante con una gran juventud acumulada. Ingresó en 1975 a la carrera judicial y tiene una extensísima carrera en ese ámbito, y quiero siempre partir destacando el primer lugar. Él fue destinado al juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad de Piedrahíta, en Ávila, una localidad particularmente hermosa, de esos grandes y pequeños rincones que tiene tamizado de pueblo, y a quien quiera buscarlo, Piedrahíta es un lugar muy interesante. Y desde ahí una extensa carrera judicial que lo llevó a ejercer a Ávila, Arévalo y Arenas de San Pedro, Burgos, Barcelona, hasta que fue nombrado facultativo letrado del Consejo General del Poder Judicial y posteriormente letrado de carrera del Tribunal Constitucional, donde llegó a ejercer como secretario general adjunto del Tribunal Constitucional. Después desarrolló la tarea de la dimensión de magistrado, ganando por oposición una plaza de contencioso administrativo en la Sala de Contencioso Administrativo en la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, para después ir a Madrid. Estuvo como magistrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo, para después terminar siendo magistrado del Tribunal Supremo. Fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional el 20 de julio del 2012, a propuesta del Congreso de los Diputados. Tomó posesión en el cargo el mismo julio de ese año y fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional el 22 de marzo del 2017 hasta la fecha. Presidente, su palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero saludar a la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile,
a doña María Luisa Abrán, con la que ya compartimos en el encuentro que tuvimos el 29 de julio hasta el 2 de agosto del pasado año, importantes reuniones académicas y de amistad con ese querido tribunal. Y quiero también referirme de manera también especial al ministro Gonzalo García Pino, con el que he tenido la suerte hace muy poco tiempo, hace escasamente 20 días, de poder compartir con ocasión de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, un importante debate, intercambio de opiniones en relación con temas tan relevantes en la justicia constitucional como son las situaciones del estado de alarma, de la excepcionalidad, de los confinamientos, de los límites, de las restricciones al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Vaya por delante, por consiguiente, mi afecto y mi mayor consideración. Y sobre todo quiero poner de manifiesto el, para mí, emocionado encuentro que tiene esta reunión, que sin duda fortalece los enormes vínculos que nos unen a estos dos tribunales constitucionales. Como recuerdan, el magistrado Aróstica, hoy magistrado, entonces presidente, de resultas de algunas de las visitas oficiales e intercambio de información que se venía produciendo desde el convenio suscrito a partir del año 2005, dio lugar fundamentalmente a esos encuentros, tanto en España como en Chile, que han fomentado el intercambio de nuestros conocimientos científicos. Como tuve ocasión de señalar en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, nos une un común denominador que es el respeto y el fomento de las tradiciones constitucionales comunes de todos nosotros. Ha dicho la presidenta de Chile, y lo ha dicho con especial interés, cómo el sistema que compartimos todos, el capítulo 8º de su sistema constitucional desde 2005 y el inicio de su justicia constitucional en 1970, interrumpido lamentablemente en 1973, nos da pie fundamentalmente a considerar que disponemos de las mismas fuentes. Esas fuentes no se enmarcan tanto, aunque sí influyen, en un sistema de justicia constitucional como el de los Estados Unidos, y se invocaba con notoria validez la sentencia Arbery versus Madison de 1803, en donde se inicia el tratamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad, incluso por los propios jueces de paz, sino fundamentalmente la influencia de ese gran jurista que es la figura de Hans Kelsen. A lo largo de mi vida profesional he tenido la ocasión de profundizar en la figura de Hans Kelsen, analizando la teoría pura del derecho, la teoría del Estado, pero sobre todo ese famoso tratado a nivel de monografía sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, porque eso va a ser el germen europeo, primero del Tribunal Constitucional en Austria y en República entonces de Checoslovaquia o República Checa, va a ser después su notoria influencia en el año 1931 en nuestro sistema de justicia constitucional con la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal de Garantías, lo ha subrayado la presidenta, y va a ser después, y lo dice Galeotti en el sistema italiano, lo que va a influir también a partir de la Segunda Guerra Mundial en la configuración de los sistemas constitucionales en Italia en el año 1947, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución francesa de 1958, con las peculiaridades del Consejo Constitucional francés, que hasta época muy reciente no ha obtenido una plena jurisdiccionalización, y finalmente referencias a la Constitución portuguesa de 1976. Pero no olvidemos que en nuestro sistema constitucional más próximo al europeo, el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y actual Tribunal de la Unión Europea representa un tribunal que ya ejerce funciones constitucionales. Indicaba el magistrado, el gran amigo Gonzalo García Pino, cómo hoy, precisamente 22 de octubre,
obtuve en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1981, es una fecha que tengo efectivamente reconocida, la tesis doctoral con el grado máximo, sobresaliente cum laude, en un tribunal presidido por el catedrático, director de la tesis y del que formé parte de su equipo de docencia, el excelentísimo señor don Luis Sánchez Agesta, fallecido en el año 1997, con catedráticos del relieve de don Pablo Lucas Verdú, don Manuel Aragón Reyes, al que luego conocí y compartí como magistrado en este Tribunal Constitucional, y el catedrático Pedro de Vega, que después fue director del departamento. El tiempo nos lleva fundamentalmente a recordar estas figuras. Decía la presidenta de Chile que había que recordar a García Pelayo, a Tomás y Valiente y a Gloria Vegué. Yo también recordaría a los componentes de este tribunal de mi tesis doctoral, de los cuales solo Manuel Aragón, he estado con él hace escasamente una semana con motivo de la presentación de una obra vinculada al Museo del Prado, y el resto ya han fallecido. Esa referencia que hace a la figura de don Manuel García Pelayo me ha removido unos conocimientos que yo extraigo a partir de 1950 en la primera obra del Derecho Constitucional de España y su Derecho Constitucional comparado. Después profundicé con motivo de la preparación del concurso oposición de letrado a este tribunal en los estudios, la idea de la política, la idea del derecho, el sistema británico y tantas obras que forman parte de ese bagaje inigualable de la figura de don Manuel García Pelayo, con el que tuve ocasión de despachar en numerosas ocasiones. Permítanme también, y lo ha hecho la presidenta de Chile, que venga a mi recuerdo la figura de don Francisco Tomás y Valiente. En el periodo 1985-1986 despachaba con él todos los días a las 2 de la tarde, y en nuestra amistad y mi leal colaboración con él, en definitiva, fue extraordinaria. Sentí enormemente el atentado terrorista que cegó su vida. Y finalmente también quiero tener unas palabras de recuerdo emocionado a Gloria Vegué Cantón. Gloria Vegué fue una estupenda catedrática de Economía Política en la Universidad de Salamanca, y formando parte de la presidencia entonces de la Sala Primera de nuestro tribunal y después como vicepresidenta del Tribunal Constitucional, tuve ocasión de despachar numerosos recursos en esa función de asesoramiento y de apoyo a la labor de este Tribunal Constitucional. Por consiguiente, creo aunar aquí una referencia histórica, una referencia personal, un reconocimiento a estas grandes figuras que manifiestan su gran entrega a la institución. Se hablaba del 40 aniversario de nuestro Tribunal Constitucional. Hemos tenido la satisfacción de que Su Majestad el Rey de España, Juan Carlos, el actual Rey Felipe VI, haya inaugurado y asistido a la celebración del 40 aniversario de nuestro Tribunal Constitucional. Y en ese momento mis palabras casi finales de la presentación del acto homenaje a todos ha sido precisamente reconocer que de los 63 magistrados constitucionales que hemos servido o han servido a la institución en estos 40 años, desgraciadamente ya no nos acompañan 26. Es el devenir de los tiempos, pero es también la aplicación directa de la jurisprudencia. Hoy hemos terminado una reunión plenaria hace escasas 2 horas, en donde en el día a día el fluir constante de la jurisprudencia nos hace partícipes de esa realidad social en que plasman las resoluciones judiciales. Desde el primer momento el tribunal supo delimitar el concepto de constitucionalidad e inconstitucionalidad. Hay brillantes sentencias, lo ha dicho la presidenta, la sentencia 281, la sentencia 481, sienta las bases de la constitucionalidad y de la preconstitucionalidad. La sentencia que fija el contenido esencial de los derechos,
y las sucesivas sentencias constitucionales 76-83 sobre el proceso de armonización autonómica, la delimitación de ese concepto al que se refería la presidenta sobre la incidencia del principio de legalidad, el fortalecimiento del contenido del artículo 25 de nuestra Constitución, materia a la que hace escasamente 2 horas hemos dedicado en la deliberación del Pleno algunas reflexiones de marcada relevancia. Por consiguiente, yo creo que poner de manifiesto este espíritu que a todos nos une, ese reconocimiento pleno a la dinámica organizativa y funcional de su tribunal, ese capítulo 8º de la Constitución de Chile que ha sabido imprimir, por una parte, las normas competenciales del Tribunal de Chile, con una marcada homologación al sistema español en el orden competencial, la inconstitucionalidad, la defensa de los derechos, los conflictos constitucionales, los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, y ha sabido también en su composición, cuando delimita el capítulo 8º la composición de ese tribunal, saber extraer los tercios correspondientes que posibilitan la asistencia constante de nuestra justicia constitucional. Yo quiero poner punto final a mis palabras haciendo especial referencia a la importancia del acto que hoy nos une. Asistimos a la presentación de un libro que testimonia un encuentro científico, un encuentro humano y una profundización de los principios y valores constitucionales. Y rememorando aquellas ponencias que expusimos en aquel momento histórico, me gustaría subrayar el ineludible papel del recurso de inconstitucionalidad y de las cuestiones de inconstitucionalidad en nuestros respectivos sistemas constitucionales. Y me gustaría también subrayar el papel ineludible del Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, porque nuestra jurisdicción ejerce la supremacía constitucional y porque sus resoluciones vinculan a todos los jueces y tribunales ordinarios, que son los que han de interpretar los principios y valores constitucionales según la jurisprudencia de nuestros respectivos tribunales al resolver los distintos asuntos que en ellas se plantean. Voy a concluir expresando a todos mi reconocimiento, mi admiración, transmitirles mi sincero afecto y desear que este acto emotivo de conmemoración y de presentación de un libro lo veamos enmarcado en un conjunto de actividades que ya se han producido y que espero que sean y sigan siendo sucesivas, fortaleciendo nuestros respectivos sistemas de justicia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Como usted muy bien dijo, este es un reencuentro y es un relato en relación a una larga historia. Y queremos dar cuenta de que esta no es solo una manifestación de este tribunal, la actual composición de este tribunal, sino que daremos paso a un video en donde expresidentes del Tribunal Constitucional dan cuenta y testimonio de la relación que tiene el Tribunal Constitucional de España en relación con el MUS. Desde ya quiero decirle que algunos expresidentes del tribunal quisieron participar en este video, pero el efecto de la pandemia y la determinación de algunas consideraciones de salud muy complejas hicieron en el caso de ellos, y condiciones además de aislamiento en la cual muchos de ellos se encuentran por un tema de edad, hicieron imposible la participación de Manuel Jiménez, Juan Colombo, Marcelo Venegas y José Luis Sea. Particularmente estos dos últimos los tres últimos mandando mensajes muy cariñosos y afectuosos. Probablemente ustedes los conocen. Y el último en particular, convaleciente aún de COVID. Daremos paso a ese video. Presidente, vicepresidenta y magistrados del Tribunal Constitucional de España, con motivo de celebrar los 40 años desde su instalación. El Tribunal Español ha desempeñado un papel relevante en la consolidación de la justicia constitucional en el mundo y sobre todo en Hispanoamérica,
y ha hecho posible con su actuación el ideal del Estado de Derecho y hacer efectiva la fuerza normativa de la Constitución. El Tribunal Español, asimismo, ha fomentado en gran medida y con éxito la cooperación entre tribunales constitucionales con Hispanoamérica. Al respecto, recuerdo, porque me tocó participar en esa actividad y disfrutar de la hospitalidad española, el Congreso celebrado en Cádiz en el año 2012 con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz. Por último, quiero resaltar el apoyo que el Tribunal Constitucional Español ha dado a la elaboración de estudios y monografías sobre temas constitucionales, lo cual no es de extrañar, puesto que en el Tribunal Español han formado parte de él ilustres constitucionalistas como Manuel García Pelayo, Manuel Aragón, entre otros, a que sería largo enumerar. De modo que desde Chile muchas felicidades y éxito. Como expresidenta del Tribunal Constitucional de Chile, quiero enviar al presidente del excelentísimo Tribunal Constitucional de España, a su vicepresidenta y a cada uno de los magistrados un cariñoso saludo y mis más sinceras felicitaciones por el 40º aniversario de esa alta magistratura. No puedo olvidar que las referencias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España comenzaron por nuestra magistratura por ahí por el año 1990, y al iniciarse como competencia nuestra la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales, esas citas jurisprudenciales se hicieron frecuentes desde el mismo año 2006, cuando recibimos esa competencia, en las más diversas materias. Quiero destacar particularmente sentencias donde citamos las sentencias vuestras en materias referidas a la igualdad ante la ley, particularmente en lo que dice relación con la tutela judicial efectiva, que en un principio la tratábamos en conjunto con el debido proceso legal, pero luego la hemos ido depurando a lo largo del tiempo. Tuve el honor de conocer personalmente a varios de los magistrados y magistradas del tribunal, entre los cuales destaco aquí a la magistrada presidenta Emilia Casas, a la magistrada Elisa Pérez Vera y a tantos otros que a lo largo del tiempo colaboraron generosamente con nuestro tribunal en instruirnos y fomentar aquello que siempre hemos destacado, la importancia del diálogo entre las Cortes Constitucionales. Reciban pues mi más cariñoso saludo desde Santiago de Chile y el honor de haber formado parte de un tribunal que colaboró tan estrechamente con el Tribunal Constitucional de España. Desde Santiago de Chile les envío a los ministros del Tribunal Constitucional Español un afectuoso saludo en su 40º aniversario. El Tribunal Constitucional Español es un referente para el Tribunal Constitucional chileno. Un porcentaje relevante de las sentencias que dicta nuestro tribunal se han inspirado en sentencias del Tribunal Constitucional Español. Todo ministro que redacta una sentencia en Chile da una mirada a esas sentencias para detectar qué criterios interpretativos pueden ser aplicados, de qué forma se han solucionado ciertos problemas. Además, nos unen vínculos personales, vínculos institucionales que queremos seguir profundizando y estrechando. España siempre ha sido fuente de inspiración. Este domingo Chile está llamado a votar en un proceso constituyente. El pueblo va a decidir qué es lo que Chile va a seguir como causa institucional, pero el proceso constitucional español seguido por usted en los 70 es también una fuente de inspiración para este proceso constitucional que puede llegar a venir en nuestra patria. Así que un saludo afectuoso
Muchos saludos de Santiago. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en la confección de un video que está hecho desde el cariño, con la ausencia de todo criterio profesional, con cámaras movidas, con ruido de calle, el rumor, pero ese es el estado actual de hacer videos en pandemia, así que prima el sentido del afecto. Y como esta es una relación larga, doy paso a un continuo que tiene que ver con el trabajo hecho en la presidencia anterior del Tribunal Constitucional bajo la dirección del ministro Iván Aróstica. Tuvimos un encuentro magnífico el año pasado y fruto de ese encuentro magnífico tenemos la enorme satisfacción de poder presentar hoy día el libro de conclusiones de ese trabajo que realmente está basado en una dimensión científica. Parte de la presentación, nuestro amigo Andrés Gutiérrez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1984, ingresó por oposición a la carrera fiscal en excedencia, pero después ingresó a la carrera judicial el mismo año por oposición, ascendiendo a magistrado en Madrid. Después fue magistrado especialista en lo contencioso administrativo, con destinos en la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 2010 hasta la fecha. Es letrado con adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional desde el año 2003 a la fecha y fue electo el año 2014 secretario general del Tribunal Constitucional, y a partir de esa elección hemos apreciado todo el enorme trabajo que ha hecho justamente en el sentido de colaboración. Y debo reconocer desde ya que es parte de uno de los ideólogos de este encuentro. Así que tiene su palabra, don Andrés. Buen día. Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, queridos y señores ministros, Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, Silva, Fernández, Pica, y también los suplentes de ministro de Lavó y Jaramillo, mi compañera la secretaria abogada, y a todos los integrantes de esa institución que nos es tan querida. Y la grata presencia del señor embajador de España, don Enrique Ojeda, que nos acompañó el año pasado y me alegro mucho de volver a ver. Yo me adhiero al sentimiento que ha expresado nuestro presidente de agradecimiento al recordar el seminario de trabajo que tuvimos en Santiago el año pasado, tanto por la selección de los temas tratados como por el contenido de las intervenciones y la verdad, la esmerada organización del evento, que fue un éxito. Y al tiempo quiero también expresar mi felicitación por el excelente libro que hoy se presenta, que hemos visto ya en su versión digital, con una elaboración muy cuidada y que creo que es un extraordinario colofón de aquel encuentro. Yo, cumpliendo el encargo que se me ha hecho, voy a hacer un brevísimo repaso a las relaciones que nuestras dos instituciones a lo largo del tiempo han ido tejiéndose. Como suele ocurrir, los encuentros personales suelen ser la antesala de una colaboración institucionalizada y probablemente esos primeros encuentros se producen con motivo de la creación de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en el año 94. Surgió la idea mientras se celebraba aquí en Madrid los actos de conmemoración del 15 aniversario de nuestra ley orgánica. Estuvo el entonces presidente del Tribunal Constitucional de Chile y se dio lugar a la primera celebración de esas reuniones de la conferencia en Lisboa por parte del Tribunal chileno, el señor Jiménez Bulnes. De allí surgió ya una primera visita del entonces presidente del Tribunal Constitucional español, el señor Rodríguez Bereijo, siendo entonces presidente del chileno, el señor Faúndez. Y con el transcurso de los años se han ido produciendo visitas en ambas direcciones. Y solo por citar algunas de ellas tendrán
conocimiento los presentes, pues en el año 2006, con motivo del 30 aniversario del Tribunal Constitucional chileno, estuvo presente doña María Emilia Casas, que después fue presidenta, también con motivo del 30 aniversario de la Constitución Política chilena estuvo presente la magistrada española, doña Elisa Pérez Vera, y con motivo del 40 aniversario del Tribunal Constitucional chileno estuvo el vicepresidente español, don Eugenio Gay, junto con un letrado. Ya en su actual composición han podido tener la ocasión de conocer el tribunal chileno magistrados como don Andrés Ollero o don Fernando Valdés, y también letrados han ido en ocasiones y han podido conocer la institución. En sentido inverso, en el año 2004 se produjo la visita de don Juan Colombo, presidente del Tribunal chileno, y una visita primero como ministro en el año 2010 y después como presidente de don Raúl Bartels. Yo ya estando en el tribunal recuerdo la primera visita que hizo el ministro García, creo recordar que con motivo de asistencia a una reunión de la Comisión de Venecia, y estuvo en su tribunal conociendo el funcionamiento del servicio de biblioteca y documentación. Hemos tenido el honor y la satisfacción de recibir las visitas del ministro Hernández cada vez que también acudía representando al Tribunal de Chile a la Comisión de Venecia, varias visitas del ministro Pozo Silva y los presidentes Carmona en el año 2017 y Aróstica en el año 2018. De tal manera que han sido finalmente 4 los presidentes que nos han honrado con su visita, los señores Colombo, Bertelsen, Carmona y Aróstica. Esta fase de relaciones de alguna manera individuales, de contactos, de visitas, puede dar, y de hecho dio en el caso de nuestros tribunales, paso a una relación más institucionalizada, que se suele producir cuando se firma un convenio de colaboración. Lo que ocurre es que normalmente los convenios de colaboración entre tribunales son la culminación de una previa relación satisfactoria cuyo broche es precisamente la firma de un convenio. En nuestro caso fue diferente. Realmente había habido un intento previo, en el año 2004 llegó a estar redactado un texto de convenio por iniciativa del presidente Colombo, que no llegó a ser suscrito por haberse producido la renovación de nuestro tribunal y la salida del entonces presidente Jiménez de Parga. Pero, sin embargo, en el año 2015 se firma en Santiago un convenio que suscriben los presidentes Carmona y Pérez de los Cobos, que digo que es diferente que en otros tipos de convenio porque no era fruto de una previa relación que se quiere simbolizar en un convenio, sino que siendo una relación esporádica la que se mantenía, a partir de ese momento es cuando surge una relación estrecha entre nuestros tribunales. El convenio se firmó y en febrero del año 2016 tuvimos una reunión de trabajo con el ministro Pozo Silva abordando precisamente el desarrollo del convenio de colaboración. Y creo que hoy no estaríamos aquí sin aquel impulso inicial del ministro Pozo y las constantes iniciativas y ánimos ilusionados con los que periódicamente refuerza nuestra relación. En el marco de ese convenio hubo una primera visita, una estancia de trabajo de una analista de la Dirección de Estudios de una semana, y en septiembre del 2016 tuve, la verdad, la satisfacción, la suerte de realizar una estancia de 2 semanas en el Tribunal Constitucional de Chile, que preparó un completísimo programa de acceso tanto a la actividad jurisdiccional como a la administrativa, y que tuvo en el año 2018 su recíproca visita del entonces secretario abogado, hoy ministro Rodrigo Pica. Un tercer ámbito de colaboración es el que hemos mantenido en el ámbito de la que antes mencionaba Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.
señalado cómo ya en la primera reunión estuvo presente Chile y cómo en el año 2006 Santiago fue precisamente la ciudad anfitriona de la quinta reunión de la conferencia, en la que además se aprobaron los vigentes estatutos. Y desde entonces el Tribunal de Chile ha sido participante en todas sus reuniones y también en los seminarios que se vienen celebrando con la cooperación de AICIC, de la Agencia Española de Cooperación, en sus centros de formación. De alguna manera, el seminario de trabajo sobre el fortalecimiento del sistema constitucional que el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en Chile ha sido la culminación de todo este proceso de relaciones que ha tenido dos secuelas. Una, la presentación el año pasado del libro El Estado de Derecho en el mundo hispánico, que tuvo una primera presentación en la sede del Tribunal chileno y una segunda en el Tribunal español, y ahora este evento en el que nos permite ver a personas con unas de las cuales hemos hecho ya incluso una relación personal de amistad, y que yo creo que es tan fuerte que trasciende ya a los cambios que vayan sufriendo la composición de los tribunales. Es lo suficientemente fuerte nuestra relación como para que podamos abordar mayores proyectos y de mayor intensidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora doy la palabra al ministro Iván Aróstica. Él es abogado por la Universidad de Chile, con estudios de Derecho Público en la misma universidad y con diversos diplomados, siendo el último el curso de alta formación de justicia constitucional en la Universidad de Pisa, en Italia. Él tiene también un desempeño en el ámbito público en nuestro país. Fue fiscal y director subrogante de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y así además ha sido un consultor de conocidas y prestigiosas instituciones públicas. Él es profesor de Derecho Administrativo, tanto en el nivel de pregrado y posgrado en muy diversas universidades del país, partiendo por la propia suya, la Universidad de Chile. Él fue jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior durante el año 2010 y fue designado por el presidente de la República en el año 2010 justamente por un determinado periodo, y fue nuevamente renovado dicho periodo por el presidente de la República en el año 2013. Y en el 28 de agosto del año 2017 fue electo presidente del Tribunal Constitucional por todos nosotros. Tiene la palabra ministro Iván Aróstica. Muy bien. Buenos días, buenas tardes allá en España, magistradas, magistrados, señoras y señores. Nos aquí reunidos, felizmente, ¿no? Después de transcurrido un poco más de un año ya de la visita a nuestro país del señor presidente del Tribunal Constitucional de España, don Juan José González Rivas, del distinguido magistrado don Antonio Narváez Rodríguez y del secretario de esa magistratura, don Andrés Gutiérrez Gil. Déjenme decirles que fue una visita que nos honró y también nos alegró muy profundamente. No solamente por la jerarquía de la magistratura que ustedes representaron con singular brillo, sino sobre todo, y quizás más importante, por la calidad profesional y humana que todos ustedes demostraron frente a nosotros. Se hizo propicia la ocasión en esa oportunidad para compartir experiencias, problemas y soluciones que son comunes a lo que denominamos algunos las dos Españas. Así como para coincidir también, en la medida de lo posible, entre las diferentes posiciones, ¿no?, que tenemos, en la idea de que el Estado de Derecho, requisito esencial, prerequisito esencial para la vigencia efectiva de una sana democracia, no es en modo alguno algo ajeno a la historia del pensamiento hispano, y menos aún algo importado del exterior, sino que ha crecido en su propio suelo y se ha nutrido
con sus energías más originales. Hemos de tomar, por supuesto, la experiencia de la creación de tribunales constitucionales en Europa. Allí está el ejemplo de Austria, Checoslovaquia, Italia, etcétera, etcétera. Pero tiene raíces propias también el derecho constitucional y mucho que aportar el derecho constitucional, digo, hispano. La idea de leyes fundamentales es de muy antigua data. El control de constitucionalidad tiene también algunos antecedentes en la PEPA, ¿no? En la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, ese es un aporte que ustedes, nosotros tenemos que seguir haciendo, porque creo que esta idea del Estado de Derecho tiene acaso sus raíces más antiguas, incluso allá en la España visigoda, ¿no? En San Isidoro de Sevilla, que tuvimos ocasión también de recordarlo en nuestra reunión pasada, ¿no? Que lanzó ese grito al mundo. Yo lo llamo el canto de gallo del Estado de Derecho mundial. Rey serás si facieres derecho, et si non facieres derecho non serás rey, como quedó estampado eternamente a posteriori en el fuero juzgo. Sumergirse pues, en esta idea central y en otras que derivaron naturalmente de ella fue motivo de nuestro feliz encuentro del año 2019. En él participaron miembros de ambas magistraturas y además de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y connotados académicos de distintas universidades nacionales. Quiero recordar también la visita en esa ocasión del magistrado del Tribunal Constitucional de Alemania, señor Andreas Paulas, quien también nos honró con su grata y provechosa presencia. Pues bien, ahora, siguiendo nuestra costumbre, quisimos dejar constancia, ¿no?, escrita y fotográfica de esa reunión, en la obra que ahora, por lo menos en formato digital, les presentamos. Esperamos que sea de su agrado. Esta obra da cuenta de 16 enjundiosas ponencias, ¿no?, divididas en 4 paneles que se desarrollaron en 3 apretados días. Tuvimos una actividad muy intensa, incluso una agenda protocolar bastante llena. Y ahí en el primer panel quiero destacar a nuestros invitados, por así decirlo, hoy en este momento virtual. En el primer panel ya abrió los fuegos el presidente Juan José González, explicándonos con lujo de detalles cómo es esto del control de los actos del legislador en el Tribunal Constitucional de España. Con todo detalle, digo, Juan José se extendió, como siempre, y lo hemos visto de nuevo acá, a capela y con una memoria prodigiosa que es de envidiar. Después, en el segundo panel, de nuevo también lo presidió, tuvimos el honor que lo presidiera el presidente Juan José González, donde nos dio a conocer la rica experiencia de ustedes del Tribunal Constitucional Español en un tema tan complejo y delicado, también para nosotros, que son las relaciones del Tribunal Constitucional, de las Cortes Constitucionales en general, con las Supremas Cortes, con los tribunales superiores del Poder Judicial, por así decirlo. Es una rica experiencia que nosotros tenemos que aprender de ella, porque nosotros tenemos esos encuentros, por así decirlo, solo a partir del 2005, cuando el Tribunal Constitucional chileno asume una función que antes estaba radicada en la Corte Suprema, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el tercer panel, quiero recordar también espigando entre las numerosas ponencias, ¿no?, se hizo presente el magistrado don Antonio Narváez, donde nos ilustró muy provechosamente sobre esa diferencia tan huidiza, tan críptica, ¿no?, para nosotros también, entre el control concreto y el control abstracto. Por lo menos nos dio algunas luces en los distintos momentos que eso se hace presente allá en España a propósito de la cuestión de inconstitucionalidad, y él nos expuso en la Constitución y en la doctrina constitucional española. En fin, en el cuarto panel también lo presidió España, como no, la madre patria, y ahí expuso brillantemente también el secretario, don Andrés Gutiérrez, sobre las luces y sombras del recurso de amparo en España.
clara, precisa, concisa, al hueso. De referencia, 30-30, cum laude, la exposición que hizo, que nos sirve mucho para aquilatar algo que puede ser nuevo para nosotros. Ya se dijo que íbamos a iniciar posiblemente revisiones al Tribunal Constitucional, seguramente, y ahí va a haber un tema referido a quién va a conocer en el futuro en Chile el recurso de protección, que sería más o menos el amparo vuestro. Así que muy bienvenidas fueron esas reflexiones de Andrés. Así que muy bien. Como se puede apreciar entonces, hay un arduo trabajo que está reflejando esta obra, muy intenso, como dije, en pocos días, lamentablemente fueron pocos días, pero también no estuvo exento, es la visita de ustedes, ¿no?, de momentos de solaz y de sana diversión, incluso en la casa del señor embajador de España, que también tenemos el honor de que nos acompañe en esta ocasión. Pero no voy a entrar en más detalles sobre esos momentos de diversión aquí en una cuenta pública. Dejémoslo para los buenos recuerdos nuestros. Bueno, por supuesto no somos en Chile y allá en España tampoco, no somos tan dispendiosos como para romper una botella de champán cada vez que se lanza un barco al mar, ¿no? Pero sí solemos celebrar el lanzamiento de un libro, ¿no?, con un vino de honor. Dadas las circunstancias, por supuesto, por ahora, ese vino de honor tiene que ser simbólico y virtual nomás. Subrayo por ahora porque estamos haciendo lo posible porque superar ese inconveniente con España. Así entonces, celebremos juntos, y quiero expresarle a nombre de todo el Tribunal Constitucional de Chile, hacer salud, elevar nuestras copas a la distancia, salud y gracias, por todas las veces que nos han recibido ustedes allá en Madrid, a los ministros del Tribunal Constitucional chileno, cuando hemos ido a visitar la dependencia de su magnífico tribunal. Lo recordamos siempre, es un hito para los que hemos tenido la ocasión de visitarlo allá en Madrid. Salud y gracias en primer término por eso. Salud y gracias también a ustedes tres en especial que pudieron venir por acudir a nuestro encuentro el año pasado junto a sus distinguidas señoras y contribuir a realzar, sí se puede, era difícil, pero contribuyeron magníficamente a realzar una jornada que para nosotros fue memorable. Nota al pie de página mía, va a quedar guardada para siempre en el corazón. Salud y gracias por estar ahora aquí acompañándonos en el lanzamiento de esta obra digital, que ya será escrita como corresponde siempre. Y en fin, salud por sus 40 años de vida institucional y por los muchos más que seguro están por venir. Hasta siempre, amigos. Muchas gracias, ministro Iván Aróstica. A veces no hay mejor homenaje que el que ya se hizo. Y para un tribunal constitucional, el reflejo del homenaje que ya se hizo es el reconocimiento de su estatura intelectual en la jurisprudencia citada. Y justamente la ministra María Pía Silva nos va a hablar del impacto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. La ministra María Pía Silva es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ella es magíster de Derecho Constitucional en la misma Pontificia Universidad Católica y ha sido profesora del Departamento de Derecho Público de dicha facultad y ha ejercido también en otras facultades, tanto en el ámbito de estudios de pregrado como posgrado. Ella quizás como pocos ha desarrollado una larga carrera académica y también profesional, colaborando largamente con probablemente el mejor tratadista de la Constitución de 1925 y también una persona que participó en la Comisión Ortúzar en los estudios constitucionales
de la Constitución de 1980, aun cuando se retiró en 1937. Estoy hablando del maestro Alejandro Silva Bascuñán, con quien desarrolló una extensísima colaboración hasta el final de sus días. María Pía Silva ha sido miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, del capítulo chileno de Ombudsman y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, e integrante de un consejo directivo constitucionalista en bastantes proyectos de impulso de referencias sobre tu constitución, nuestra constitución en trabajos de naturaleza pedagógica. El año 2018 fue nombrada por la Corte Suprema como ministra del Tribunal Constitucional por un periodo de 9 años. Tiene la palabra ministra María Pía Silva. Bueno, buenos días a los ministros chilenos, pero buenas tardes a los ministros españoles. Para mí es un honor poder intervenir en este homenaje que viene desde el corazón, viene desde la razón y viene desde todos los vínculos que hemos estrechado durante estos años y que por lo menos para mí, recién integrada en el Tribunal Constitucional, tuve la oportunidad de conocerlos personalmente a quienes nos acompañan actualmente. Y creo que fue realmente una jornada realmente interesante, valiosa, que nosotros atesoramos y que el libro que de alguna manera se está lanzando también va a ser un testimonio de esos vínculos y de ese aporte mutuo en nuestras relaciones. Quisiera, bueno, recogiendo las palabras que acaba de decir el ministro Gonzalo García, la verdad es que no hay duda de que para nosotros uno de los homenajes mayores que se pueden rendir por parte de nuestro tribunal no es la preparación de un documento ni una ceremonia conceptuosa, sino que, como dijo el ministro García, lo que ya se ha realizado. Eso implica entonces reconocer la influencia que ha tenido la jurisprudencia del Tribunal Español en las argumentaciones que a lo largo de los últimos 15 años ha recogido nuestra propia magistratura. ¿Por qué hablo de los 15 años? Porque este periodo corresponde a la tercera etapa de su funcionamiento y abarca prácticamente el 95% de sus ingresos, especialmente de requerimientos de inaplicabilidad, y comienza este periodo con la reforma constitucional del año 2005. Recordemos al efecto que nuestra magistratura no tiene un criterio adoptado respecto a las citas que hace a otros tribunales, ni tampoco a las de carácter doctrinario. No existe, por lo tanto, una definición particular, lo cual, no obstante, no ha llevado a un abuso de su empleo, ni menos a una oposición que las elimine del todo, inscribiéndose el tribunal chileno dentro del derecho continental, y por ello sus referencias doctrinarias se desenvuelven en ese ámbito, lo cual fluye, evidentemente, de su sentencia. Bueno, partiendo de esa observación, no hay ningún otro tribunal que se aproxime a la cantidad de veces que, en sus diversas sentencias u opiniones disidentes, haya recogido los criterios argumentativos emanados de la magistratura hispana. Basta recordar, esto mismo lo pusieron de relieve recién, los expresidentes Marisol Peña y Carlos Carmona. Es cierto, es por lejos el tribunal respecto del cual todos los ministros, cual menos, cual más, han encontrado un argumento de refuerzo a las tesis sostenidas. Esto último es muy significativo, puesto que dicho juicio normalmente se inscribe en 3 tipos de aproximaciones diferentes. Por una parte, la argumentación de las sentencias del Tribunal Español construye criterios iniciales o formas de abordar un conflicto constitucional. En otras, cumple una función de apoyar lo sostenido en el discurso argumentativo. Y por último, también nos ha servido para ratificar la ratio decidendi. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional de España ha sido citada por nuestra magistratura en un conjunto amplísimo de materias, dentro de las cuales hemos seleccionado 33 asuntos diferentes, lo que revela su gran uso, y en un ejercicio de sistematización son más de 80 sentencias de nuestro tribunal las que recogen sus argumentos. Y así entonces partamos diciendo que, por una parte, recogiendo el importante aporte del Tribunal Español en la materia, como acaba de destacar el presidente don Juan José González, hay cuestiones que están en la base de la teoría del control de constitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la sentencia 1537. Es la relativa a lo que consiste la cuestión de constitucionalidad o el examen del parámetro de control a partir del análisis de los contenidos implícitos en la Constitución. Y en este punto destaca el principio del deber de interpretación conforme a la Constitución en un caso de limitaciones para el ejercicio de la acción de reclamación de filiación.
También hay un conjunto de sentencias referido a los elementos propios de la teoría general de los derechos fundamentales, para examinar instituciones, garantías y principios que convergen en todo el ordenamiento constitucional, revisando entonces así cuestiones como la determinación de los requisitos para que la limitación de los derechos fundamentales sea compatible con la Carta en un asunto relativo a la obligación de consentir en la extracción de muestras biológicas de ADN, o la forma en que dichas limitaciones se justifican en un fin social, a propósito de un proyecto de reforma laboral que obliga a las empresas a proporcionar a los sindicatos la información específica y necesaria para preparar sus negociaciones colectivas. Del mismo modo, el examen del contenido esencial de los derechos, al que también aludió el presidente del Tribunal Constitucional Español por la importancia que tiene su doctrina en la materia, lo hemos ocupado, ¿no es cierto?, esa doctrina en un caso de cobro de patentes por no uso del derecho a aprovechamiento de aguas, o del principio de proporcionalidad en su vinculación con la dignidad humana en un caso de giro doloso de cheques, o la libertad del legislador en la concretización y desarrollo de los derechos fundamentales en un conjunto muy amplio de casos, en que por tal motivo el control de constitucionalidad se encuentra limitado en cuestiones tan disímiles como la autorización de la distribución de la píldora del día después, la delegación de facultades conferidas al director regional del Servicio de Impuestos Internos, la pena de internación en régimen cerrado por responsabilidad penal de los adolescentes, la procedencia del recurso de nulidad penal, la regla especial para la apelación de la resolución que niega o revoca la prisión preventiva, etc. Un ámbito preferente de referencia también es sin duda la teoría particular de los derechos fundamentales explicado en la expansión del contenido de cada uno de ellos. Por lo mismo, no es de extrañar que las citas alcanzan desde el derecho a la vida, en el caso de la sentencia de dicho tribunal sobre el aborto, hasta las garantías derivadas de la dignidad humana, frente a excepciones a la reserva o secreto de determinados antecedentes para las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero. El listado, como es evidente, es muy vasto, siendo la igualdad ante la ley el asunto que más se ha citado en diversas sentencias, como son aquellas que han examinado el principio de igualdad ante la ley y la razonabilidad del trato diferente en materias tales como la aplicación de la ley en el tiempo, la rebaja del reajuste automático de las pensiones, la negativa a practicarse la prueba biológica para el establecimiento de la paternidad, la procedencia del recurso de nulidad penal, las restricciones para el ejercicio de la profesión de los abogados de la administración pública en casos de delitos de droga, la institución del abogado de turno, la procedencia de la acción rescissoria por lesión enorme, las reglas especiales para el remate en juicio especial hipotecario, la responsabilidad civil de las empresas aeronáuticas, la obligación de consentir la extracción de muestras biológicas de ADN para la incorporación en el registro de condenados, la aplicación de un régimen tributario especial en atención a la condición de independiente del contribuyente, etcétera, etcétera. Puedo nombrar bastantes causas más. También esta reiteración de causa da cuenta de la siempre difícil conjugación entre la teoría de la igualdad, la concurrencia de excepciones y de cuándo nos encontramos con esa frontera tan difusa a veces que separa los casos similares de los distintos. Ahora bien, en el ámbito de las libertades destaca la de expresión, en un caso sobre el ejercicio de la violencia dentro de los límites de la democracia frente a una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de movimientos políticos que propugnarían doctrinas nacionalsocialistas y fascistas. El derecho también de rectificación respecto de preceptos que regulan el procedimiento por infracción al derecho de aclaración o rectificación. La libertad de cátedra en el proyecto de despenalización del aborto y la objeción de conciencia institucional. El derecho a la propia imagen en relación con una causa penal por el delito de difusión de fotografías en un medio digital sin consentimiento del afectado, quien era parlamentario. Por el contrario, en la vereda opuesta hay casos sobre el derecho a la intimidad a propósito de la solicitud de información relativa al proceso de selección para un cargo público. En el ámbito de derechos sociales, también, nuevamente, hemos hecho cita a sentencias del Tribunal Español y existen especiales referencias en un caso sobre el derecho a la educación y a la autonomía universitaria, a propósito de la facultad de un rector universitario para suprimir cargos. Al derecho a la huelga también en la procedencia de un recurso judicial respecto de la resolución administrativa que les califica los servicios mínimos en los procedimientos de negociación colectiva y en la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga.
En esta dimensión, nuestro país ha descrito un conjunto de garantías jurisdiccionales y procesales que se reconocen bajo la expresión española del derecho a la tutela judicial efectiva, como también se recordó, que si bien no aparece mencionada así en nuestra Constitución, sino como la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ha abarcado esa garantía. Por lo mismo, aparecen bajo la denominación de tutela judicial efectiva casos relacionados con la limitación a las excepciones que el ejecutado puede oponer en los procedimientos ejecutivos laborales, la procedencia del recurso de apelación en contra de sentencia que falla reclamación de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Casinos de Juego, la imposibilidad de apelar ante el Consejo Nacional de Educación de la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación que establece los años de acreditación de una institución de educación superior. La consignación previa, consistente en el pago de la suma total que la sentencia de primer grado ordena pagar como condición para acceder al doble conforme. La procedencia del recurso de casación en la forma, en juicios regidos por leyes especiales, y la imposibilidad de apelar por parte del querellante de la resolución que falla un incidente de incompetencia en los procedimientos penales. A su vez, hay casos de uso de la jurisprudencia en un doble sentido, para acoger o rechazar. Así ocurre con el privilegio procesal del solvet repete, respecto a la exigencia de consignación previa de una parte de la multa impuesta por la autoridad administrativa para poder reclamar ante el órgano jurisdiccional competente. Bajo esta misma perspectiva, se examina también el derecho a la defensa y falta de diligencia de la parte en un caso de procedencia del recurso de nulidad procesal, la procedencia del forzamiento de la acusación y la limitación a las excepciones que el ejecutado puede oponer en el procedimiento ejecutivo de cobro de factura. Una de las líneas jurisprudenciales más sistemáticas del Tribunal Constitucional chileno es el reconocimiento amplio del derecho al recurso en diversos asuntos, citando al efecto la jurisprudencia española en la limitación de las causales de procedencia del recurso de casación en la forma en juicios regidos por leyes especiales. Del mismo modo, en el establecimiento del principio non bis in idem, en el examen de la simultánea correspondencia, con sanciones en el orden penal y en el orden administrativo por infracciones a la ley 18.045, y en el doble procedimiento, uno disciplinario y uno de amovilidad, o uno penal y otro disciplinario. Tales cuestiones, como la reforma peyorativa, en un procedimiento penal que afecta a las competencias de la Corte Suprema al fallar un recurso de casación en el fondo también. Finalmente, en cuanto al derecho a la defensa y a la asistencia letrada, se argumenta en relación al secreto del sumario penal y a la imposibilidad de asistencia letrada en los interrogatorios. Y dentro de las áreas de particular atención a la jurisprudencia española, tiene lugar, señoro, algunas cuestiones propias del derecho penal y de los elementos que caracterizan su dimensión constitucional. Así se ha examinado el principio de tipicidad o taxitividad en diversos delitos, como el de incumplimiento de deberes militares, actos de piratería, en una causa de derechos humanos, el homicidio con el agravante de premeditación conocida, y el delito especial de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y en otro orden de materias penales también se ha revisado el principio de congruencia penal, a propósito del forzamiento de la acusación por parte del querellante cuando el Ministerio Público ha decidido no perseverar en la investigación, la prohibición de prisión por deudas, con relación a deudas previsionales y al cumplimiento de resoluciones administrativas. También en la dimensión penal tiene un papel destacado el examen de la proporcionalidad de las sanciones administrativas en un caso sobre sanciones por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otro por infracciones a la Ley 18.045. En esta exposición cabe por último considerar algunas cuestiones de diversa naturaleza, como la referencia al principio de reserva legal tributaria relacionado con la base imponible del impuesto territorial, los conflictos de competencia, con motivo de una contienda de esa índole suscitada entre un juzgado de garantía y el Ministerio Público, el valor normativo de los preámbulos de las leyes frente a la solicitud de inconstitucionalidad de un decreto promulgatorio que modificó el título de un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y por último, la embargabilidad de los bienes municipales, a propósito de un proceso de cumplimiento de una sentencia laboral seguido en contra de una municipalidad. Bueno, como ven, aquí hay una larga lista de asuntos y materias que esperamos haya servido para dar cuenta de la enorme dimensión de este impacto jurisprudencial, que son reflejo del reconocimiento que tenemos a la institución que ustedes han construido por 4 décadas y que viene cimentando una jurisprudencia, no hay duda, muy señera.
Terminamos estas palabras destacando así cómo la doctrina del Tribunal Constitucional de España manifiesta una cultura jurídica y una formación de excelencia que sigue indagando los caminos que los casos concretos ofrecen para avanzar, no hay duda alguna, en el establecimiento cotidiano del Estado democrático y social de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra María Pía Silva. Y como corresponde en este ciclo sobre el examen jurisprudencial, yo quiero aquí hacer una apelación al primer presidente del Tribunal Constitucional Español, Manuel García Pelayo, con dos obras magníficas, La transformación del Estado contemporáneo y una obra sobre derecho constitucional comparado. Y justamente ahora que el país está en clave de examen de derecho constitucional comparado, no es menos importante escuchar lo ya hecho y los últimos desarrollos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Español. Y para eso vamos a escuchar al magistrado Antonio Narváez Rodríguez, natural de Badajoz, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, con cursos de doctorado en la misma universidad. Él ingresó a la carrera fiscal en la década del 80, desarrollando una carrera, un trabajo profesional brillante desde su primer destino en la Audiencia Provincial de Córdoba, pasando por Teruel hasta llegar hasta la máxima categoría dentro de la carrera fiscal en el cargo inmediatamente inferior al fiscal general del Estado. Además, ha desarrollado una amplia carrera docente con énfasis en la cooperación internacional y en la formación de fiscales y jueces. Ha sido consultor de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Agencia de Cooperación Española, favoreciendo la formación de fiscales, defensores y jueces en Paraguay, Guatemala, Bolivia, Colombia, México y Albania. En el año 2014 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de España. Tiene la palabra el magistrado Antonio Narváez. Buenas tardes. Doña María Luisa Abraham, presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, don Iván Aróstica Maldonado, que era el presidente del Tribunal Constitucional cuando tuve el honor de estar allá en Santiago en los finales del mes de julio y principios de agosto del año pasado, estimados colegas ministros del Tribunal Constitucional de Chile y nuestro querido embajador Enrique Ojeda, también un cordial saludo. Desde esta triste tarde otoñal de Madrid, que sin embargo se erige en mañana primaveral en Santiago, pues mi más cordial saludo. Y decirles que para mí es un verdadero honor reconocer y estar presente en este acto solemne, como también fue un honor estar allá en Santiago de Chile, porque Chile y España son dos naciones hermanas, pero en mi caso, que yo procedo de una región que todavía está mucho más hermanada con Chile, como es la de Extremadura, sin lugar a duda, tierra de muchos aventureros y conquistadores también, entre ellos don Pedro de Valdivia, que era paisano mío, pues evidentemente mi hermanamiento con Chile yo creo que es mucho más intenso que el de otros colegas hispanos. Por tanto, para mí fue un verdadero honor, fue una verdadera escuela de juristas lo que yo conocí allá en Chile cuando estuve, y yo creo que el intercambio de ideas, de pensamientos y la instrucción de muchos conocimientos pues fue recíproca durante, ya digo, nuestra estancia allí en Chile. Bien, desde luego yo me bastaría para suscribir lo que ha dicho la doctora María Pía Silva, porque ha hecho una recopilación rápida y muy ágil de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en una materia que yo creo que es apasionante y que sin duda el Tribunal Constitucional de Chile pues podrá asumir prontamente, como es la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Prescindiendo del tema del control de constitucionalidad, que ya fue abordado en el seminario de Santiago, pues yo he seleccionado aquí 3 pronunciamientos del Tribunal Constitucional Español muy recientes, del año 2019 y del año 2020,
que atienden fundamentalmente a materias muy específicas en materia de protección de derechos fundamentales. Concretamente son 3 sentencias del Tribunal Constitucional, como digo, en materia de protección de derechos fundamentales. La primera de ellas es la sentencia 108/2019 de 30 de septiembre. Creo que uno de los temas importantes que ha abordado el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia ha sido el problema del principio de igualdad ante la ley, pero sobre todo el principio de no discriminación por distintos conceptos, especialmente por el concepto del sexo. Esta sentencia aborda un tema muy peculiar, que es concretamente el principio de no discriminación y el derecho a la no discriminación por razón de una baja maternal. Pero tiene una peculiaridad, y es que en el caso que se está analizando en esta sentencia, se planteaba, digamos, un problema de confrontación entre lo que era un derecho fundamental, como es el derecho a la no discriminación por razón de sexo, y una causa de interés general de la Administración. Se trataba de una aspirante que había superado un concurso para cubrir interinamente, es decir, provisionalmente, una determinada plaza en el Instituto Nacional de Estadística, una corporación pública española. El tema estaba en que esta persona, esta mujer que consiguió el número 1, el posicionamiento número 1 entre los aspirantes a cubrir interinamente esa plaza, comunicó al organismo público que no podía incorporarse inmediatamente porque estaba de baja por maternidad. Y por otro lado, el instituto lo que quería era cubrir rápidamente esa plaza porque era una plaza de sustitución, no era una plaza permanente o fija, sino que era una plaza de sustitución interina, y por tanto lo que le interesaba era esencialmente que aquella plaza se cubriera inmediatamente con un determinado profesional. Tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional ordinaria, pues se desestimó la pretensión de esta aspirante que había conseguido, como digo, el numeral 1, porque el organismo público, al ver que esta persona estaba de baja por maternidad, pues inmediatamente la sustituyó por el número 2, por la número 2, que era otra mujer. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional aborda desde el derecho a la no discriminación por razón de sexo el derecho de esta mujer y reconoce la vulneración del artículo 14 de la Constitución española, es decir, el derecho a la no discriminación por razón de sexo, aun cuando la causa invocada por la Administración no fuera una causa, digamos, intencional o con la pretensión de vulnerar ese principio de no discriminación, sino que simplemente reconoció el derecho a esta mujer y ordenó su reintegración en ese determinado puesto. Como estaba de baja, pues en este caso lo que se le reconoció fue el derecho para que pudiera con carácter interino cubrir esa plaza aunque estuviera en situación de baja maternal. Bien, este sería el primero de los, como digo, muy someramente, el primero de los supuestos. El segundo tiene que ver fundamentalmente con la confrontación que, como conocen perfectamente, existe entre los derechos de la personalidad y el derecho a la libertad de información. La libertad de información, como saben, es una libertad colectiva, es esencial para la generación de una opinión pública libre y, por tanto, es un derecho, digamos, que con carácter prevalente pues, se reconoce por parte del Tribunal Constitucional Español. Y este confrontaba con el derecho a la propia imagen. Creo que la doctora María Pía Silva ha hecho una referencia muy somera a este supuesto. Me estoy refiriendo a un caso concreto en el cual una persona hirió a su hermano y luego se suicidó. Y el periódico de la zona, concretamente de Zamora, lo que hizo fue publicar la noticia, hecho noticiable y por tanto prevalencia de la libertad de información, pero digamos, fortaleció esa información con unas fotografías que había sacado del fallecido
y también del hermano que había sido lesionado por los disparos del que se suicidó, porque uno de ellos se suicidó, el otro quedó lesionado. Los recogió de las redes sociales, concretamente de Facebook, recogió las fotografías de tal manera que junto con la noticia de ese triste evento, pues la acompañó para fortalecer la noticia con la fotografía del fallecido y también del hermano que había sido lesionado. Bien, entonces el hermano, el sobreviviente, pues planteó una demanda de protección del derecho al honor y al derecho a la propia imagen, porque aquella fotografía se había incorporado al medio de comunicación, había sido publicada sin el consentimiento de esta persona. Y por tanto, de alguna manera, pues había vulnerado su derecho a la propia imagen y también el derecho a la protección de datos. El Tribunal Constitucional en este caso le da la razón a esta persona porque entiende que hay dos razones esenciales para que prevalezca en este caso el derecho a la propia imagen sobre el derecho a la libertad de información. En primer lugar, porque era necesario el consentimiento de esta persona para que fuera publicada su fotografía. Y en segundo lugar, la segunda razón era que en todo caso, aun siendo el hecho noticiable, era innecesario para que se pudiera publicar y dar a conocer a la opinión pública ese hecho luctuoso. Por tanto, en base a estas dos razones, el Tribunal Constitucional otorga prevalencia, en este caso, a un derecho que es característico de la privacidad, como es el derecho a la propia imagen, sobre el derecho a la libertad de información. Y solamente les voy a cansar con un tercer supuesto que creo que también es interesante. El tema es el siguiente. Con ocasión de un determinado procedimiento, esta es la sentencia 67 del año 2020, de 29 de junio, es decir, de antes del verano español, del invierno de Chile, pues como consecuencia de un determinado procedimiento penal en el que se acordó un allanamiento, una entrada y registro en un despacho profesional de abogados, pues la policía incautó unos ordenadores que contenían una determinada información, concretamente una información fiscal. El procedimiento, que era un procedimiento por lavado de capitales, por blanqueo de capitales, siguió su curso, el procedimiento penal, pero la cuestión estaba en que como consecuencia del volcado de la información que había en las computadoras, en los ordenadores, se determinó que una de las abogadas del despacho que no estaba implicada o inculpada en el procedimiento penal, pues digamos, había tenido en la realidad, porque había una especie de caja B y había tenido en la realidad unos ingresos del despacho que eran superiores a los que había hecho declaración a la agencia tributaria, es decir, a la hacienda estatal. Entonces, la agencia tributaria, organismo administrativo, sobre la base de esa determinada información, practica una liquidación y aprecia que no se ha declarado convenientemente y, por tanto, le establece un acta de infracción y en consecuencia le impone una determinada sanción. Por tanto, el tema estaba en si, como consecuencia de la información obtenida derivada de un determinado proceso penal seguido contra otras personas, era posible la apertura de un procedimiento sancionador en vía tributaria contra esta abogada que no estaba implicada en el procedimiento penal. Bien, el Tribunal Constitucional, por tanto, analiza el problema constitucional desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva del derecho a la protección de datos, es decir, en la medida en que esa información estaba recogida en una base de datos privada que había sido volcada en su contenido como consecuencia del allanamiento en un juzgado penal, la desvinculación del proceso penal por un lado y del expediente administrativo sancionador por otro, en el cual el único vínculo de conexión era aquel allanamiento que se había realizado en el despacho de abogados, y además
el hecho de que ella invocaba la vulneración del proceso debido, porque se había utilizado información de un proceso penal para un expediente administrativo sancionador. Bien, el Tribunal Constitucional entiende que en lo que respecta a la limitación del derecho a la protección de datos fue perfectamente acordada por el órgano judicial, en la medida en que cuando se recogió aquella información aún no se había podido delimitar el ámbito subjetivo de participación de ese delito de blanqueo y por tanto no se sabía si esta persona iba a estar implicada o no iba a estar implicada. Por tanto, había una cobertura, una autorización judicial previa motivada que legitimaba aquel allanamiento y por tanto la obtención de la información. Y en lo que respecta al vuelco de la información del proceso penal al derecho administrativo sancionador, al expediente sancionador, se entendió que hay una ley española, la ley que, digamos, la ley general en materia tributaria, que es la Ley General Tributaria, que autoriza, en su artículo 93, autoriza la posibilidad de que la administración tributaria recabe información fiscal, información tributaria de los órganos penales cuando, evidentemente, salvaguardando el secreto del sumario y a los únicos efectos de poder elaborar, digamos, una investigación tributaria paralela a la autoliquidación que haya hecho el propio interesado. Por tanto, el Tribunal Constitucional en este caso desestimó el recurso de amparo de protección de derechos fundamentales porque entendió primero que no existía vulneración del derecho a la protección de datos ni tampoco al proceso debido porque se había obrado conforme a la ley. Es decir, había un mecanismo legal que autorizaba a la agencia tributaria a recabar esa determinada información y utilizarla a los fines exclusivamente tributarios. Bueno, les podría comentar algún otro supuesto más, pero yo creo que con esos tres he agotado mi tiempo y he agotado seguro la paciencia de todos los estimados colegas de Chile y decirles y reiterarles mi agradecimiento, primero por por la gentileza que tuvieron al recibirme allí en Chile y además por volvernos a reencontrar, aunque desgraciadamente sea de esta manera virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Antonio Narváez. No tengo ni una duda de lo que ha significado sus palabras y el reconocimiento de la jurisprudencia en este tipo de casos, en una continuidad de relaciones. Lo cierto es que lamentablemente nuestros compromisos de tiempo se nos han ido pasando y había una posibilidad de un espacio un poco más abierto, pero claro, no queremos abusar del tiempo. Entonces le voy a lamentablemente pedir a mis colegas que vamos a tener que dar paso justamente al cierre por cuestiones de tiempo. Hay una dimensión que me parece particularmente noble, que es que el trabajo nuestro es un trabajo que no solo es puramente normativo. Desde múltiples puntos de vista, nuestro trabajo es un acto de cultura, es un acto civilizatorio, es un desarrollo de estándares diferentes, en donde vamos espujando nuevos descubrimientos de la dignidad humana, de la justicia, de la igualdad y de la libertad. Y ustedes dan cuenta en sus medallas de tres palabras que queremos compartir. Las palabras relativas a la libertas, justicia y concordia. Ese reconocimiento que ustedes hacen es un mandato en términos de su trabajo. Y quiero dar paso, y con esto cerrar este encuentro, a un regalo que nos hace el Tribunal Constitucional de España a todos los magistrados. Es un regalo que reunifica la jurisprudencia, la Constitución con la cultura. Sirva estas palabras para agradecer al embajador con su presencia que nos ha realzado este encuentro y a ambos presidentes, particularmente a Juan José González Rivas, por sus magníficas intervenciones, recuerdos, manifestaciones de cariño y de afecto, y a nuestra presidenta María Luisa Abraham en la oportunidad de desarrollar este encuentro.
No puedo sino también decir que así como uno de los ideólogos de este encuentro por el lado español fue Andrés Gutiérrez, sino destacar también al ideólogo por el lado chileno, el ministro Nelson Pozo, quienes permitieron la interacción hasta este momento. Quiero advertirles desde ya que a partir del video que vamos a ver, queda concluido nuestro encuentro hasta uno próximo, hasta ojalá el más próximo posible, en la medida de nuestras opciones y libertades. Muchas gracias a todos y por favor, corra un video que es algo a quienes pudimos apreciarlo desde antes, muy sorprendente. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. El arte ha plasmado desde siempre los derechos de las personas. Se celebra ahora el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, máximo garante de estos derechos. En la historia de la pintura española destacan 3 lienzos verdaderamente emblemáticos. En primer lugar, el cuadro de Francisco de Goya, el fusilamiento del 2 de mayo. En segundo lugar, el juramento de la reina María Cristina de Sorolla. Y finalmente, este lienzo que comentamos, verdaderamente soberbio, como adelantaba, que es el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Este cuadro explicita, a mi modo de ver, realidades muy diversas. En primer lugar, creo que representa, por encima de cualquier otra consideración, la noción de dignidad de la persona. En el lienzo se reproducen de forma detallada, prolija y minuciosa los diferentes rasgos y las diferentes facciones de los diferentes personajes que van a ser ejecutados, pero en todos ellos podemos vislumbrar una idea de grandeza, una idea de generosidad y una idea de excelencia. Pero además, y en segundo lugar, yo creo que este cuadro trasciende lo que son las consideraciones personales de la dignidad y supone una apuesta decidida por los valores de la Constitución de 1812 y que plasma principios maravillosos: la igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos, la consideración de la nación, que es la única que defiende la soberanía, y finalmente, y muy relevante también, la obligación de que los estados aprueben leyes sabias, justas y que se apliquen a todos ellos. Este cuadro de Durero, en realidad lo que viene a representar, creo, es un poco la salida del paraíso, o al menos la situación anterior que se plantea entre Adán y Eva. Con independencia de la posición pictórica del cuadro y de sus valores, a mí lo que me refirió este cuadro fue el tema de la igualdad. Se puede observar perfectamente en el cuadro que la posición del hombre no es igual que la posición de la mujer, aunque en un principio parecerían los dos cubiertos por una manzana, pero en distinto lugar. Y hay un hecho significativamente diferente, que es la aparición de la serpiente. La serpiente como animal dañino que está tentando a la mujer, y la mujer que se deja tentar por la serpiente, y como consecuencia de esto, finalmente el hombre con mayúsculas, sería expulsado del paraíso. Desde el punto de vista social, hay siempre una especie de componente en que la mujer, hay algo en la mujer a través de la historia que es oscuro, que es desconocido, que no está afiliado y que de alguna manera condiciona también la conducta del hombre. Esta sería la mujer pecadora, la mujer que pecó y que hizo pecar al hombre. El artículo 16.1 de la Constitución española se refiere, entre otras, a la libertad ideológica, que tienen derecho los individuos y las comunidades
sin que tengan que respetar más que el orden público establecido por la ley. El cuadro es un cuadro excelente, es un cuadro que refleja lo que es el poder y cómo lo vivía Jovellanos, con la inquietud de la responsabilidad que había contraído, y de ahí cómo se le ve con su cabeza apoyada en la mano, cómo se le ve recapacitando sobre la labor que tenía delante. O hace constar lo importante que también había sido Jovellanos en unos momentos anteriores e incluso después con posterioridad en relación con su natal Asturias, donde había creado importantes instrumentos de progreso de la comunidad, de lo que entonces era el reino de Asturias. Desde Schopenhauer, el arte es uno de los instrumentos de que dispone la humanidad para la gestión de las emociones. Por ejemplo, entre los cuadros que yo he comentado en el libro está el de Susana y los viejos, cuya contemplación pone de manifiesto cómo la protección del derecho a la intimidad se basa también en una serie de emociones por una parte para proteger un ámbito propio, emociones también frente a la vulneración o a la violación del derecho a la intimidad, una emoción de rechazo que es el que contribuye a que pueda implantarse ese régimen de protección a la intimidad que se ha convertido en un derecho constitucional. El cuadro que simboliza en este caso el ejercicio del derecho de asociación es un cuadro que es uno de los mejores valores del romanticismo español del siglo XIX y representa, no llegó a ser realidad esta escena que se representa en el cuadro, pero representa una reunión de poetas contemporáneos y concretamente de José de Zorrilla, que aparece en el centro de la imagen leyendo una de sus novelas. El autor, el pintor, lo que pretende fundamentalmente es transmitir ese espíritu asociativo que caracterizaba a este tipo de círculos literarios. El cuadro lo que representa sobre todo es ese espíritu liberal del siglo XIX que caracterizó una determinada época en España. Saber no es almacenar respuestas sólidas, consolidadas por lo menos, y diríamos que no hay manera de cambiarlas. Los juristas, por ejemplo, pues hablan de dogmática jurídica. Y yo que me he dedicado a la filosofía jurídica, sin embargo, pues creo que la filosofía nos da un modelo muy distinto, porque la sabiduría no consiste en almacenar respuestas sólidas, sino en aprender a preguntar. Ahí el sabio es el que sabe preguntar bien. Sócrates no nos ha legado ni siquiera una página. Sus discípulos que tanto aprendieron con él sí que nos han contado algo de lo que él decía. Pero Sócrates, sobre todo, era el maestro que enseñaba a preguntar. Y yo creo que por eso ese lugar central que se le concede ahí a un adolescente rodeado de sabios, a los que sin duda les llamó más la atención no la solidez de sus respuestas, sino la agudeza de sus preguntas, porque en eso consiste en realidad el ser sabio.
El magnífico retrato de Lorenzo Lotto del matrimonio de Marsilio y su esposa ilustra el artículo 32 de la Constitución, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Hay que reconocer que el matrimonio que Lorenzo Lotto pinta en su cuadro dista mucho de ser el matrimonio actual reconocido en la Constitución. En primer lugar, porque el matrimonio en el siglo XVI era indisoluble. En la actualidad se admite la posibilidad de la disolución por divorcio, y el matrimonio también en el siglo XVI solamente se podía contraer por un hombre y una mujer, mientras que en la actualidad es posible que el matrimonio sea contraído por dos personas del mismo sexo. Este gran cuadro de Velázquez queremos simbolizar un importante derecho reconocido en nuestra Constitución, el derecho al trabajo, que se incluye, entre otros muchos laborales, en el importantísimo artículo 35 de nuestra ley fundamental. Una modesta fragua, una modesta forja en la que unos obreros trabajan con una ausencia llamativa, escandalosa, de medidas no ya de seguridad, aparentemente no hay ninguna, de seguridad e higiene, sino de medidas protectoras por esa red mucho más amplia de protección que es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Por eso hemos de reconocer una vez más que no cualquier tiempo pasado fue mejor, sino al contrario, nuestro tiempo es mucho mejor que la inmensa mayoría de los tiempos pasados. El albañil herido es un cartón pintado por Goya en 1876 y que estaba destinado a ser el modelo de un tapiz en el Palacio Real del Pardo. En última instancia, yo creo personalmente que Goya lo que pretendía con este cuadro era alinearse con las medidas tomadas por el monarca y por los ministros ilustrados, dignificando el trabajo y expresándolo, esa dignificación, a través de uno de los accidentes laborales más frecuentes, como el pintar. La extracción de la piedra de la locura es una obra de la primera época del Bosco. En ella, el pintor flamenco satiriza la ignorancia y la estulticia de unos personajes de un tiempo en el que se pensaba que las enfermedades mentales tenían como causa una piedra alojada en el cerebro que había que extraer para conseguir la curación. Ha ido evolucionando la medicina hasta este momento en que la medicina ha experimentado un desarrollo tan espectacular que ya hay quien habla de un horizonte en el que puede descartarse la enfermedad como primera causa de muerte entre los humanos. Hemos elegido el cuadro del paso de la laguna Estigia de Joaquín Patinir para representar el derecho fundamental al medio ambiente
porque entendemos que representa la naturaleza y todos los elementos que el medio ambiente debe proteger. Lo que representa el cuadro es el paso de la laguna Estigia por Caronte, que en su barca lleva un alma que dirige o bien al paraíso o bien al infierno. El paraíso se indica por un ángel que está señalando el camino, y en el infierno se puede ver al fondo el fuego eterno. Quiere hacer pensar al espectador en la necesidad de reflexionar sobre el momento de la muerte y de coger siempre el buen camino. Un buen camino que en el momento actual significaría también proteger y tutelar el derecho al medio ambiente. Cualquier análisis que se efectúa del arte y el derecho nos lleva, en el estudio pictórico de cada obra, a determinar su contexto y su referencia. La obra de Conrado Giaquinto ha sido una obra de especial trascendencia en el rococó italiano del siglo XVIII. La obra que vamos a señalar sucintamente pone de manifiesto dos perspectivas fundamentales: la justicia y la paz. La justicia se personifica por una dama dotada de corona, dotada de cetro. No es la imagen clásica de la justicia en que en ocasiones reproduce con una venda en los ojos por aquello del mantenimiento de una situación de no diferenciación, la justicia es igual para todos, pero sí se enmarca en atributos esenciales como el cetro y la fortaleza que implica el ejercicio de la función. Por eso, en mi doble condición de magistrado ejerciente de la función judicial durante muchos años y en la actualidad como magistrado constitucional y presidente, pongo de relieve la trascendencia e importancia de la labor judicial, hermanado en ese doble concepto, justicia y paz, que el pintor supo plasmar con brillantez, con exquisitez y con suficiente decoro en ese cuadro que ha quedado plasmado para informar a las generaciones futuras. Yo quisiera en este último segundo, si pudiésemos abrir nuestros micrófonos, cada uno, abrir nuestros audios y poder, en el caso de los ministros chilenos, ministros suplentes, secretarias, simplemente agradecer con un aplauso estos 40 años del Tribunal Constitucional Español. Bueno, no hay más palabras. Nos encontraremos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Un gran abrazo. Grandes abrazos. Felicidades. Gracias. Gracias. Magnífico todo. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchos saludos y muchas gracias. Fantástico, fantástico el encuentro este. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Un ejemplo de cultura. Pronto. Un ejemplo de cultura. Y esperamos verlos pronto con el afecto y el cariño de siempre. No solo en lo institucional, sino que también en lo personal a los tres. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Adiós.